Ciudades verticales, la tercera dimensión. Caso de estudio, Edificio El Tiempo. Por parte de Daniel Eduardo Bueno Romero y Pablo Obando Alarcón. El nombre del edificio es el edificio El Tiempo. En la actualidad es la sede principal del canal City TV, propiedad del periódico El Tiempo. Otro nombre que se conoce de este edificio es el edificio City TV. Su promotor es que el proyecto se planeó para que fuese la sede principal del periódico El Tiempo, actualmente uno de los más grandes de la nación, y este fue durante los mediados del siglo XX. Las fechas de diseño del edificio fue entre 1946 y 1947 para celebrar el 50 aniversario del periódico El Tiempo. La fecha de construcción del edificio fue en 1958. El diseño arquitectónico del edificio fue obra del arquitecto italiano Bruno Violi, quien había llegado al país en 1939 tras empezar la Segunda Guerra Mundial. Durante este tiempo ya habría participado en el diseño del edificio Manuel Murillo Toro en Bogotá y el edificio de Volkswagen, Colombia. Posteriormente, participó en la reforma de la Facultad de Ingeniería en la Universidad Nacional en la sede Bogotá. La ubicación del edificio es la carrera séptima con Avenida Jiménez, en la ciudad de Bogotá. Estas son sus coordenadas. ¿Cuál es la descripción tipológica del edificio? El edificio cuenta con 7 plantas. La primera y más baja de la construcción destinada al lobby funcionando como entrada a la edificación. Esta planta cuenta con una doble altura. Las siguientes 5 plantas funcionan como oficinas. Esta sección cuenta con una terraza en voladizo ubicada en la segunda planta del edificio. Por último, la planta superior funcionaba como un solarium, al que posteriormente se transformaría en más oficinas. ¿Cuáles son los paradigmas técnicos vigentes en el momento de la construcción? Se siguen 2 conceptos básicos: el de honestidad constructiva y segundo, el de espacio continuo. El primero se ve por el uso de concreto sin revestimientos, el cual fue un claro uso en el sistema estructural del edificio. También existe una percepción clara de los componentes del edificio como la fachada, el soporte, las columnas y las placas de entrepisos. Por otro lado, en el espacio continuo no existe ningún corte que afecte la continuidad tanto del plano horizontal como del plano vertical. ¿Cuál es el sistema estructural y constructivo? El edificio tiene un componente principal, el cual es el manejo del concreto a través de toda la edificación. Muestra de ello son las columnas del primer piso, las cuales tienen doble tamaño por el hecho de que su lobby tiene una altitud mayor. Estas columnas se manejan de forma circular y en los pisos superiores se convierten a cuadriculadas. Además, en los muros de la fachada se colocaron placas horizontales de piedra. ¿Cuál es el principio del orden del edificio? A través del edificio no se sigue ningún tipo de orden de los espacios. Es decir, los espacios no están dados con distancias iguales. Estos están dados por intervalos de 2, en donde los espacios se doblan cada vez que se finaliza el intervalo. Segundo, contexto. Durante la construcción del edificio y la planeación del edificio, ocurrieron diversos hechos históricos que marcaron a la nación colombiana. Empezando por 1948, el cual fue el asesinato del político Jorge Eliezer Gaitán. 4 años después, se incendió la sede del Tiempo en la Avenida Jiménez en el año 1952. En 1954 inicia la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Ese mismo año
llega la televisión a Colombia, y un año después, en 1955, el dictador Gustavo Rojas Pinilla cierra periódicos como El Tiempo, ya que estos estaban en oposición. En el año 1957 derrocaron a Gustavo Rojas Pinilla, el mismo año en el que el, hubo el primer voto de la mujer en Colombia. En 1958 se inició la construcción de la nueva sede del Tiempo por Violi. Ese mismo año comenzó el Frente Nacional y 6 años después inició la guerrilla, las FARC. ¿Cuáles son los paradigmas al momento de la construcción? A través de todo el periodo de tiempo del diseño y construcción del edificio, se vio una época oscura en la historia de la nación colombiana. A través de esta época se pasó por una dictadura, asesinatos políticos, creación de guerrillas y la prohibición de la libre expresión, cerrando periódicos como El Tiempo. En esta época Colombia se vio sumida en un conflicto interno muy fuerte, el cual generó mucha violencia y represión al interior del país. Una de las razones para la construcción del nuevo edificio del Tiempo fue el incendio de los años previos de la vieja sede de la compañía. A la vez, El Tiempo inició este proyecto en el año 1958, año posterior al derrocamiento de la dictadura militar por Gustavo Rojas Pinilla, el cual había cerrado en años previos el periódico ya que era de oposición. Por lo tanto, apenas cae, la compañía inicia su construcción para tener una sede. ¿Cuál es el entorno del edificio El Tiempo? El edificio El Tiempo está situado en la esquina sureste de la intersección de la carrera séptima con la avenida Jiménez. El entorno del edificio es de edificaciones similares al mismo, las cuales también son de estilo moderno y contemporáneo. En esta intersección también se encuentra el edificio del Banco de la República, el edificio Banco Agrario de Colombia y junto con el edificio del Consejo Superior de Judicatura y el edificio Nemqueteva. Aparte de estos edificios modernos se encuentra la iglesia de San Francisco. Todos estos hacen parte de la intersección entre la carrera séptima y la avenida Jiménez. Esta localización de la ciudad se relaciona bastante con el sector en el que está ubicado. Su relación se debe a la cercanía que existe con el centro de la ciudad, es decir, la Plaza Simón Bolívar. La arquitectura de la zona es muy similar, en donde se encuentran muchos edificios construidos a mediados del siglo XX. Las fachadas de los edificios son muy similares, generando una sincronización y un gusto a la hora de ver este sector de la ciudad. A comparación con este sector, la arquitectura de la zona no se parece en nada al resto de la ciudad, ya que entre más lejos del centro de la ciudad se esté, más moderno y nuevo va a ser la edificación, por el hecho de que la ciudad se va expandiendo hacia el norte y hacia el sur, ya que en el este y en el oeste de la ciudad existen barreras geográficas que impiden que la ciudad crezca hacia esos lados. Por otro lado, el edificio del Tiempo se encuentra en la avenida Jiménez, la cual hace parte de un punto ambiental muy importante. Este es el paso del río San Francisco, actualmente conocido como el eje ambiental. El eje ambiental fue un proyecto para recuperar parte del espacio público, creado a finales del siglo XX e inicios de este siglo. Toda la avenida Jiménez hace parte del paso del río, por el cual a través de ella fluye el canal. A la vez, el eje ambiental fue arborizado y se intentó generar un sector con un punto ecológico prohibiendo el paso automotriz a excepción del Transmilenio. Por ende, en el sector fluyen bastantes peatones, generando que exista un espacio muy amplio para transitar por la avenida Jiménez y la carrera séptima. Al caminar en el sector se encuentra un sendero peatonal muy grande junto a bastantes edificios de tipo moderno contemporáneo, generando una visual en la que es muy difícil que llegue la luz en su esplendor a través de la carrera séptima a menos que sea al mediodía. ¿Cuáles son los actores de este edificio? Eduardo Santos, el director del periódico El Tiempo y promotor principal de la construcción del edificio.
En esta época apoyó al candidato socialista Gabriel Turbay durante la campaña de 1946, que estaría marcada por la trágica muerte de Jorge Eliezer Gaitán, provocando el denominado Bogotazo. Durante la década de los 50 se opuso al mandato del general Rojas Pinilla, por lo que llevaría a que censuraran al periódico durante la segunda mitad de esta década. Por ende, el otro actor que influyó en la construcción del edificio fue Gustavo Rojas Pinilla, mandatario de la nación desde 1955 hasta 1959. Instauró un gobierno militar en el que censuró varios periódicos, incluyendo El Tiempo, y cerró varias entidades del Estado, como el Senado y el Congreso. Debido a esto, la construcción del edificio se vio perjudicada y retrasada, lo que causó que el edificio fuese inaugurado y terminado varios años después de lo planeado, en 1961, 2 años después de que Rojas Pinilla dejara el poder.